Bueno, hace poco tuve la oportunidad de ir a un centro que la verdad yo no sabía que iba a encontrarme con una nutricionista y cuando tuve la consulta, la verdad que me encantó la explicación que ella me dio con respecto a los malos y los buenos hábitos que uno debe tener al momento de acercarse a la alimentación, pero no tiene que ver con lo que tradicionalmente se sabe de cómo debe estar compuesto nuestro plato o el plato, digamos, ideal, sino los picos de insulina en la alimentación y otros valores que definitivamente pues se alteran cuando no sabemos o no conocemos lo que comemos y el efecto que tiene dentro de nuestro organismo. Así que la invité, Verónica Ferreira, nutricionista, en las redes la consiguen como Solo Hábitos. Y la verdad que le hace honor a su nombre luego de que yo viví esta explicación. ¿Cómo estás, Verónica? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, gracias por la invitación, Por Shirley. favor. Bueno, hablemos de esta, la mayoría de la gente cuando quiere bajar de peso, simplemente quiere comer saludable, se guía por patrones, digamos, tradicionales, cosas o conceptos que ya han estado extendidos, elimina los carbohidratos o reduce, digamos, de su dieta una cantidad de elementos, pero me parece que en lo que tú me has explicado y lo que tú propones es, de alguna manera, bueno, entender cómo poder construir una dieta que sea sostenible a largo plazo en el tiempo, ¿no? Y comencemos por allí, ¿no? Sí, fíjate que lo importante, porque hay muchos modismos, últimas tendencias, entonces la gente va y, porque no, o sea, te llega esa información y no sabes el por qué o el cómo, y la idea es eso, cuando tú tienes información y tú tienes el poder de elegir qué hacer y entiendes el por qué, tú dices, oye, pero, y lo hace, funciona. Entonces es lo que queremos y yo siento que esa es como mi misión de vida. Sí. Todos tenemos una misión, es mi misión de vida enseñarle a la gente a comer y explicarles el por qué debes hacer algo, no llevarnos por la línea, sino tener el fundamento del por qué. Bueno, siempre empieza como la dieta, lo del momento. Por ejemplo, empecemos con el ayuno. Exacto. El ayuno intermitente la gente lo hace, pero para que realmente sea efectivo, ¿cómo debe hacerse, no? Claro. Bueno, en ese caso del ayuno, la base es una restricción calórica. Uh-huh. Si tú necesitas consumir 1.600 calorías al día, por poner un número ejemplo, debe haber una reducción de esas 1.600 a 1.200. Entonces es quitar una comida. Lo que hace la gente es que muchas veces pasa las horas, pero igual hace un desayuno, un almuerzo, una cena. No hiciste la restricción. Entonces, bueno, a mí no me funcionó, a mí sí me funcionó. Yo tengo muchos pacientes que hacen ayuno y les va estupendo, pero porque lo haces bien, debe haber una manera de cómo romper el ayuno. Y es por eso, cómo rompo el ayuno, para lograr ese equilibrio en mi metabolismo azúcar-insulina. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando consumimos un alimento, ese alimento va a tener una carga de azúcar, que es lo que se llama índice glicémico de los alimentos. Según lo que me coma, tiene más azúcar o menos azúcar. Y eso me va a llevar en el organismo a liberar insulina. Es como el antagónico, ¿ok? Ellos se unen y entran a la célula para formar energía, pero si hay un exceso en esa unión y en esa formación, lo que voy a hacer es aumentar los depósitos de grasa. ¿Y qué buscamos todos? Que la grasa baje, para ser saludables, para tener un porcentaje de grasa adecuado. Si yo consumo muchos alimentos altos en azúcar, ese equilibrio no se da. Es decir, ¿cuáles son los alimentos altos en azúcar? Mayormente los almidones, que es lo que las personas llaman harinas, no carbohidratos, porque en carbohidratos están las frutas y los vegetales también, que son los mejores, los menos calóricos. Entonces, si yo consumo muchos almidones o los consumo aislados, solos, ese pico va a ser mayor, ese pico de azúcar va a ser mayor, entonces mi cuerpo tiene que liberar más insulina. Y al final, eso es lo que me va a llevar a formar más grasa. ¿Cuál es la recomendación? No hay que quitar los almidones, ellos nos dan energía, ellos son como la gasolina del carro, claro. Los necesitamos, ¿ok? Entonces la recomendación... ¿Cuándo comerlos? Exacto, el cuándo comerlos y cómo comerlos. Acompañarlos siempre, este azúcar lo ayuda a absorberse despacio, la fibra, proteína y grasas. Entonces, siempre tenerlos en una comida completa. Por ejemplo, no hay problema que en mi desayuno yo tenga una porción de almidón o dos, llámese un sándwich, una arepa, de la palma de la mano, medio plátano, hay gente que le gusta desayunar con plátano, fajitas, casabe, pero que lo acompañemos con proteína, incluso meterle vegetal. Yo siempre le digo, pónganle hojitas verdes, rúgula, espinacas, etcétera, que eso va a ayudar, como tengo más fibra y tengo proteína, que este azúcar se absorba más despacio, no va a ser un pico, una subida. Que te cuesta luego, por supuesto, procesarlo. Exacto. O lo procesas en grasa. Y cuando ese pico de azúcar va bajando, es lo que me va a ayudar después a formar más grasa, ¿ok? En el cuerpo. Entonces, esa es la recomendación. Después me voy al almuerzo. Si en el almuerzo yo tengo mitad de mi plato vegetal, fibra, nutrientes, vitaminas, color, lo acompaño con una porción de proteína, lo acompaño con una porción contada de carbohidrato, yo lo puedo consumir.
y no voy a estar teniendo ese riesgo de picos de azúcar e insulina altos, que no solo le compete al diabético. Obviamente una persona con una enfermedad crónica, un diabético, es un riesgo mayor, o sea, tengo que estar más pendiente, pero al final todos necesitamos tener ese efecto autorregulador, por así llamarlo, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y en vez de hacer picos que suben y bajan, sea como una montañita rusa que lleva su camino. Bueno, también lo otro es, por ejemplo, cuando tú me dices, bueno, no puedo comer almidones, ¿no? Y lo tengo que saber acompañar. Yo puedo incluso dejar, porque la gente piensa que dejar de comer, efectivamente, de alguna manera, te va a llevar a bajar de peso. ¿Siempre es así o no necesariamente? No. Fíjate, para que una persona baje 1 kilo de peso tiene que dejar de comer o quemar 7.000 calorías. Entonces siempre la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Eso puede ser en una semana, en un mes, en un año, porque lo que tengo que hacer es restringir calorías. ¿Cómo lo logro? Comiendo menos calorías, quemando más calorías. Y yo siempre me voy a quema más, haz más ejercicio, haz más deporte, ¿ok? De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, el ejercicio es como si tomaras metformina. No quiere decir que voy a tomar metformina, pero la metformina ayuda a regular el azúcar y la insulina. Entonces, si yo hago ejercicio, tengo metformina gratis. Regulo mejor esos picos de azúcar e insulina metabólicamente, ¿ok? Entonces, a lo que iba, voy a tratar de que en ciertas horas, ya hablamos desayuno, ya vamos almuerzo. Falta la cena. Falta la cena que es clave. La cena es la que tiene el mayor estigma, ¿no? Exacto. Sí. Porque, ¿qué pasa? Las personas pasan hambre todo el día, no como, no sé qué, y después viene ese atracón, esa ansiedad que es tu cuerpo pidiéndote energía. Dame energía, yo la necesito, yo trabajé por mi cuenta, hay que reponerla. Y tiene que ser todo lo contrario. A esas horas tenemos que buscar comer menos calorías porque mi metabolismo está más lento. Entonces ahí yo sí te digo, en la noche no hay almidón. En la noche me voy a ir a una cena con vegetales, con proteína, que voy a darle a mi cuerpo menos azúcar, por ende va a liberar menos insulina, aparte voy a estar en reposo, quemo menos calorías. Y voy logrando hacer ese déficit calórico. ¿Ok? En base a ese déficit calórico es que yo voy a poder perder peso a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y logro ese balance del que hablamos. Sí, y que es tan difícil de conseguir. Es difícil, fíjate, no. Porque yo te pongo una situación, bueno, uno hace ayuno intermitente o no hace ayuno intermitente, llega un almuerzo. ¿Qué es lo primero que te sirven? Un pan. Exacto. Pan con mantequilla. Y ahí yo les digo, no, error, húyele al pan, dile que se lo lleven, pídete una entrada a base de proteínas o vegetales. Porque así cuando llega tu plato principal, que a veces tiene vegetales, a veces no, ya cubriste una parte. Pero te puedes comer el pan quizás, primero la proteína y después el pan. ¿Podría ser? Puede ser tu almidón del almuerzo. Entonces, pero entonces ya no me pido un arroz, ya no me pido una pasta, porque eso es lo otro. Si yo combino almidones en un mismo tiempo de comida, le estoy dando más azúcar a mi cuerpo. Entonces él tiene que liberar más insulina. Se le hace más cuesta arriba, se le hace más difícil. Entonces cada vez voy teniendo puntos que no me permiten bajar de peso. O de repente hoy hice una super restricción calórica. En vez de consumirme las 1.600 que ya hablamos, consumí 1.100. Pero entonces mañana me comí 2.000. Porque tenía un hambre y tenía una cena y cómo le digo que no al señor, es complicado. Sí, bueno, pero ahí está el tema de por eso es entender, creo que importante es tener la información para entender cómo tú puedes regular los excesos que cometes de repente el fin de semana, bueno, cómo los regulo los otros días, ¿no? Que es llevando una dieta hipocalórica, es decir, con una reducción calórica. Y la cantidad de calorías que debemos, la ingesta, digamos, para tener un peso saludable diario, ¿cuánto es? ¿1.600? Depende. En hombre y mujer Para varía. población venezolana se habla que son un consumo de 2.000 calorías diarias, ¿ok? Pero si estamos hablando que yo quiero bajar peso, hay muchos factores que influyen como edad, estatura, sexo, ¿ok? Yo te podría decir que un buen promedio son unas 1.500 para mujer, ¿ok? Hablemos de una mujer que hace ejercicio 3 veces a la semana, 1 hora, y no tienes que pasar hambre. O sea, con 1.500 calorías tienes un aporte suficiente para no estar con esa hambre. El otro día yo veía a una paciente, le sacaba la cuenta y yo le decía, te comiste 19 raciones de proteína en un día. Tu cálculo son 12. Esa diferencia, por muy que sea proteína, es lo que la lleva a aumentar de peso. Qué interesante. Entonces es regular tu consumo calórico diario. Lo otro es el metabolismo, ¿no? A medida que supongo yo que a medida que uno va creciendo, el metabolismo se va enlenteciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo logramos que el metabolismo funcione mucho más rápido para poder lograr el peso o el mantenimiento del peso a lo largo del tiempo, ¿no? Que es la lucha que tiene, por lo menos las que pasan de 40 en adelante, ¿no? Claro. No es mi caso, de 30. Bueno, en los 40 todavía no está tan complicado el asunto, porque hay un cambio hormonal. Yo siempre les digo que a medida que la mujer entra en menopausia, se convierte en un hombre.
Las hormonas femeninas bajan, reducen, aumentan las hormonas masculinas. Por eso las abuelitas tienen barriga y las piernitas flaquitas. Se vuelven un hombre hormonalmente. Qué interesante. Sí, entonces eso hay que apoyarnos más aún con una alimentación saludable, que es lo que yo voy. Si yo tengo 40 años, 35, 45, y yo ya llevo unos buenos hábitos que tengo basados, plantados, es más fácil al llegar a ese momento, no cambiarlo a los 50, que a lo mejor ya hay una hipertensión, ya desarrollé otro tipo de enfermedad. O sea, mi cuerpo lo recibe como más ameno, más grato, y me va a agradecer eso. Yo ya tengo una rutina de hacer ejercicio, entonces no se te complica tanto, Chile. ¿Ok? Sí. Y esa regulación metabólica, si bien existe, o sea, hay un descenso hormonal, tu cuerpo va a responder. Va a responder porque si bien hay cosas que se le olvida muy rápido, como es el músculo, que lo pierde muy rápido si paro ejercicio, pero hay cosas que él te dice, epa, yo me acuerdo que yo tenía esto, que yo hacía esto, que esto era así. Entonces él va a responder. Es interesante con el tema de los ejercicios, Verónica, estoy conversando con Verónica Ferreira, nutricionista, @solohábitos, porque la gente cuando hace ejercicio necesita comer más. Sí. O al menos en algunas personas genera como, no sé si ansiedad, pero sí la necesidad de, bueno, de poder, para poder hacer ejercicio tienes que comer bien. Ahora la pregunta es, bueno, ese comer bien y tú tener esa energía, ¿qué pasa con los carbohidratos? Porque es lo que te da la energía. Sí. ¿Cómo hacemos para compensar el hacer ejercicio, pero tener una alimentación que no nos vaya a subir de peso? Claro. ¿No? El hacer ejercicio y la quema calórica, hay personas que te dicen, es que tengo un hambre, sí, y hay deportes que te ayudan a que te dé más apetito porque quemas más calorías, por ejemplo, el levantamiento de pesas, ¿ok? Ahí se ajusta el plan a la actividad física del paciente o de la persona, pero si la persona lo cumple, las calorías, las porciones de comida, etcétera, no tiene tanta hambre. ¿Ok? Y ahí es muy importante, cosa que la mayoría de la población no hace, es comer después de hacer el ejercicio. Yo me he conseguido con cualquier cantidad de personas, si bien se puede hacer en ayunas, pero yo los educo a que, mira, cómete algo específico, poco, para que te dé energía y después desayunas. Entonces hay personas que o no comen, entonces después no cumplen, tenemos que comer a los 30 minutos, no cumplen esa ventana que es la ventana de formación muscular. Eso sí te va a dar ansiedad. Entonces después te quieres comer todo. Claro. Y te pega el agotamiento, no te recuperas tan fácil, que es lo que hablamos de la fatiga. Puedes ocasionar lesiones en un cuerpo, tan solo por no comer suficientes calorías. Entonces ahí la recomendación es, el otro día veía, y muchos pacientes me mandaron, nuestra amiga Sasha puso un reel que decía, vayan a un nutricionista, todos tenemos que ir a un nutricionista, si sea una vez en la vida, una vez al año, porque esa persona te va a educar y te va a enseñar según lo que tú haces que necesitas. Es priorizar los alimentos, distanciar las comidas, ponerle horas, ponerle orden. Y es lo que yo les digo, como tú haces para tu trabajo, como tú cumples tu horario, cumples tu agenda, todo sale bien, porque te organizas. Es organizar mi comida también. La alimentación. Lo otro, claro, es el tema también de la palabra dieta, no le genera, digamos, no es agradable para nadie. No, a ti te dicen dieta y quieres comer. Exactamente. Yo les digo a las personas, tú estás aprendiendo a comer. Cuando tú aprendes a comer, y fue lo que hablamos, fue lo que pasó, cuando tú aprendes a comer, tú entiendes el por qué tienes que hacer las cosas. Si yo te digo, vamos a hacer una dieta, tú quieres chocolate. Ya. Sí, total. No, yo tengo que cambiar, Como hay que cambiar ese chip en la población. No son buenas, a ti te prohíben algo y más lo quieres. Sí. Entonces, es cambiar ese pensamiento, es aprender a comer, es darle a mi cuerpo lo que él necesita para que responda y para que esté saludable, que al final lo que queremos todos es tener salud a largo plazo. Sí. Lo otro, así como hablamos de la cena que siempre tan satanizada, tan estigmatizada, también está el tema de la leche, de los lácteos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente retira de su consumo. Por ejemplo, hablo de una mujer, la mujer necesita calcio. Sí. Entonces, bueno, ¿qué tan bueno es retirar la leche de forma absoluta? ¿Cómo es la mejor manera de consumirla? A veces se sataniza, a mí me encanta, por ejemplo, el café con leche, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que lo sataniza. Bueno, ¿cuándo es el momento para tomarlo, no? Este es un país que consume mucho café. Ajá. Sí. El problema muchas veces es también el tipo de leche. Si bien los lácteos tienen más grasa, ¿ok? Pero bueno, de repente, según mi edad, volvemos a lo mismo, una mujer 35, 40 años, en vez de consumir leche completa que tiene tanta grasa, consume descremada. O hay personas que te dicen, a mí me cae mal, consume deslactosada. Lo puedes hacer. Sí. Y es cierto, tienen un aporte importantísimo de calcio, pero también el yogur tiene un aporte importante de calcio. Y ahorita en el mercado hay muchos yogures altos en proteína, que tú los consumes y te sacian, te sientes satisfecha. Entonces, no me da hambre tan rápido. La idea es que yo coma cada 3 horas, no es que estoy picando a cada rato. Y el lácteo siempre tienes que, bueno, ya es proteína, ya es proteína per se, pero tienes que combinarlo, juro, con algo o puedes... Sí, yo a veces le digo como un desayuno de emergencia, me quedé dormido, estoy apurado.
te puedes desayunar un yogur alto en proteína, le pones un poquito de hojuelas de avena o media tacita de cereal y le pones una fruta. Ahí tienes, tal vez no es el aporte completo, pero sí es un buen desayuno. También yo lo recomiendo mucho en meriendas. Mira, la tarde siempre es más larga. Entonces, oye, meriéndate un yogur con fruta. La fruta tiene fibra, no hay que tenerle miedo a la fruta. Si bien tienen azúcar, pero es un azúcar natural y la contrapone la fibra. La fibra, de lo que hablamos al principio, es lo que va a ayudar a que este azúcar se absorba más despacio. Y si me lo estoy comiendo con un yogur que tiene proteína, que tiene grasa, entonces me va a ayudar a esa regulación metabólica. Ahora, la forma como tú abordas, digamos, las recomendaciones que haces. Por ejemplo, vamos a hablar de los quesos, el queso amarillo, ¿no? Que son alto en grasas. Bueno, la gente no es dejar de comerlo, es saber cómo comerlo, es administrarlo. Es la propuesta de Solo Hábitos. Sí, es administrarlo. De repente también, según los objetivos, se quitan en algún momento, pero yo les digo, podemos comer queso, oye, 2-3 veces a la semana. Y en vez de desayunar siempre con queso, come huevitos. Los huevos son excelente fuente de proteína. Desayúnate una arepa con atún. El problema es que, como buen país que produce mucha leche, tenemos mucho queso. Claro. Entonces la gente lo come. Ayer estaba hablando, una arepa con queso guayanés. No, ¿cómo nos van a quitar eso, Dios mío? No nos lo vamos a quitar, lo vamos a desayunar. ¿Ok? Pero hay personas a lo que iba que comen queso, desayuno, almuerzo y cena. Y sin darse cuenta, cuando yo les pregunto su recordatorio de comidas del día anterior, es como que, wow, sí, tengo queso en todas mis comidas. Y estoy preparando algo y piqué. No son malos. Hay que controlar cuál me como, porque hay unos que también son más salados, si soy hipertensa o algo, y también consumir alimentos muy salados me ayudan a retener más líquido y vuelvo a formar más grasa, ¿ok? Entonces, es ponerle días, ponerle horas, y ponerle momentos. Mira, de repente yo me quiero cenar una ensalada capresa. La puedes cenar, pero tienes que haber evitado el queso en el día. Y como ya lo comiste hoy, mañana no lo comes. Y así lo vas intercalando. Y finalmente logras consumir menos calorías. Bueno, y entonces reduces esas 7.000 calorías y estamos listos para bajar de peso, para bajar 1 kilo, imagínate tú. Sí, es así. Wow, bueno, Verónica, ¿dónde la gente puede conseguirte para que la gente aprenda a comer bien? La verdad que tu explicación fue muy didáctica cuando me la diste a mí en lo personal y creo que la gente pudo apreciarlo y escucharlo aquí en la radio. ¿Dónde pueden ubicarte? En Instagram pueden ubicarme en @solohábitos, como bien lo comentaste. Tengo mi consulta privada en el Centro Portugués, que es principalmente para socios, también online, para personas que estén en Caracas, Venezuela, fuera del país. También tengo pacientes y les va muy bien. Y en Moldéate, donde es un centro de pérdida de peso, donde acompañamos tratamientos de modelado de cuerpo con técnicas colombianas y nutrición. O sea, tenemos el equipo armado perfecto. No, completo, yo quedé para que tu cuerpo esté como tú deseas. Sí, la verdad. Incluso que sí. Y aprendas a comer, que es lo más importante. No es como una dietica de papel, que te la doy y ya está lista. No, de verdad que buscamos que sea bien personalizado. Y en base a lo que tú haces, yo me dedico a, mira, ¿qué hora haces ejercicio? Come esto, no comas lo otro, ponlo aquí, ponlo allá. Si lo haces en la mañana, si lo haces en la tarde, le doy las herramientas. De hecho, hay veces que personas que me dicen, no, pero yo no hago en la tarde. Bueno, pero si alguna vez lo haces, aquí tienes las herramientas para que tengas que hacer y para que lo hagas bien. Bueno, aprendan a comer en @solohábitos con Verónica Ferreira. Gracias, Verónica, nutricionista, ha sido mi invitada a esta hora. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Shirley Radio presentó Sonidos que te